En esta clase vamos a abordar un tema para mí muy clave a la hora de construir una presencia digital en un negocio, que es cómo construir una audiencia, cómo construir un grupo de seguidores en redes que compran, no solo que te dicen lo bonito que eres, que te siguen y que preguntan por el precio y una vez preguntado por el precio, desaparecen. El contexto que yo estoy observando en los negocios desde hace tiempo es que muchos profesionales, la gran mayoría, tienen negocios llenos, hacen buenas ventas con pocos seguidores. Realmente la audiencia que compra no necesariamente es la audiencia mayoritaria, o sea, no es la más grande, siempre es la más cualificada, la de mayor calidad, ¿no? Por eso es importante entender que no siempre es necesario tener una cantidad inmensa de miles, de cientos de miles de seguidores, sino que esos seguidores que tienes sean verdaderamente cualificados y sean realmente tu cliente potencial. En Internet es muy fácil conseguir seguidores. Lo que no es tan fácil es conseguir compradores, ¿ok? Por eso esa es la clave que quiero que hoy vayamos ajustando bien. Lo que falla casi siempre no es el contenido, no es el volumen de contenido, lo que falla casi siempre es el enfoque de ese contenido. ¿Qué es lo que yo tengo que orientar en mi contenido para que lo que atraiga no sean simplemente curiosos, sino realmente sean potenciales compradores? ¿Por qué? ¿Dónde está el problema de la situación actual? Está en que si ya estás publicando, te ven, te dan like, interactúan, pero te darás cuenta que pocas personas terminan llamando y menos aún contratando tus productos, programas, servicios, lo que ofreces, ¿no? Y si te llaman, muchas veces es para preguntarte el precio y justo después de dárselo desaparecer y no volver a responder a tu comunicación. De manera que si tienes en tu audiencia seguidores que no son tu cliente, esto va a suceder. O sea, si te siguen más tus vecinos, familiares, colegas del sector y curiosos, es muy difícil que de ahí se transicione a la venta. Tienes que pensar en cómo tienes que atraer a tu cliente real, al que va a comprar, al que está necesitando de eso que haces, sabes hacer, a eso que enseñas o eso que muestras, ¿no? Eh, y además estar en esta línea sé que es terriblemente frustrante porque te sientes trabajar el doble que tu competencia mientras ellos facturan el doble que tú. O sea, tú trabajas el doble y facturas la mitad. Y sé que eso es realmente frustrante, ¿ok? Eh, en muchos casos, y vengo de participar en congresos donde incluso speakers animan a esto, en muchos casos te estás fijando en métricas de viralidad y no en las métricas de salud de tu negocio. Es decir, esas métricas de viralidad que miran cuántas personas han visto tu contenido, cuántos likes han dado, cuántos comentarios, cuántos reposts, cuántos me gusta, o sea, todas esas métricas de viralización al final no pagan las facturas. La viralidad para mí son métricas de vanidad. Sí, me dejan muy contento, me dejan muy orgulloso, cuántos likes tengo, cuántas visualizaciones, pero cuánto dinero en el banco me ha generado esto, cuántas ventas me ha generado ese contenido. Esa es la gran pregunta del contenido. Para mí un contenido viral no es ni mejor ni peor. Para mí el contenido que funciona es el que me trae ventas o el que me trae potenciales compradores. El resto es puro ego y es pura vanidad que solo alimenta eh, a quien vive en esa sintonía, pero desde luego no alimenta al negocio. Por lo tanto, ¿por dónde pasa para mí la solución? Y vamos a ir a desgranarla a continuación en profundidad. Pasa por construir una audiencia de seguidores que son futuros compradores, no solo espectadores, no solo curiosos. Pasa por cambiar el foco y dejar de pensar en la tan manida, tan sobada expresión de contenido de valor, que en el fondo no dice nada, y en el fondo tras contenido de valor todo el mundo entiende que es una... Vamos, entiende. Tras esa expresión hay mucha porquería. O sea, pasar de eso al contenido que verdaderamente es valioso y que le sirve a tu cliente real. Cliente real presente y cliente real del futuro. ¿Ok? Entonces es cambiar esa visión hacia un contenido que realmente es interesante para el cliente al que queremos captar. Y diseñar esa audiencia, diseñar
esa nueva atracción de seguidores con los 10 tipos de contenidos que te voy a explicar a continuación y las 3 P, la clave de las 3 Ps de plataforma, periodicidad y performance o conversión. Lo tenía que decir en inglés para que me cuadras las Ps, ya me disculparás, pero plataformas, periodicidad y performance. ¿Ok? Por ahí pasa, para mí, desde mi punto de vista, la solución. ¿Cuál sería el proceso? Primero, definir quién es el comprador real, no tu seguidor ideal, no la persona que más fácilmente vas a atraer y que más engagement o más métricas de viralidad te va a dar. ¿Quién es el potencial comprador más próximo a la compra? Aplicar esos 10 tipos de contenido en tu calendario editorial e ir midiendo a partir de ahí toda la conversión, especialmente estas métricas que son las claves para tu negocio. El coste por seguidor, el coste por visualización al 25% y el porcentual de seguidores que se convierten en compradores realmente. Bien, vamos a ir desgranando poquito a poquito todo este contexto. Como ves, tres grandes claves. Vamos a desarrollar en la clase de hoy por qué tu audiencia actual no compra. Y ahí estará mi hipótesis que se confirma en el 95% de los casos. Estos 10 tipos de contenido de los que te hablaba y las 3 Ps de plataforma, periodicidad y performance. Vamos punto por punto. Lo primero, ¿por qué la audiencia actual no compra? ¿O por qué tu audiencia actual, por qué tus seguidores actuales no compran? ¿Por qué te has esforzado tanto en tener X número de seguidores y ese esfuerzo no se ha reflejado en el mismo número de ventas? Bien, hay una gran diferencia entre seguidor y comprador. Y esta clave es importante que la implementes fuerte, que la tengas muy integrada, porque a la hora de generar contenido, estar en un modo o estar en otro genera cosas muy, muy, muy diferentes. El seguidor te va a ver, te va a dar like, te va a valorar, pero no te va a pagar. ¿Ok? El comprador te encuentra cuando tiene el problema, te elige y te compra. Y tu negocio, salvo que yo me esté equivocando, tu negocio vive de compradores, no vive de seguidores. Por lo tanto, cuando yo estoy preparando el contenido, tengo que estar siendo muy consciente de a quién le hablo. Hablo a alguien y lo que quiero es darle un contenido para que me dé like, para que me viralice, para que me visualice, o le estoy dando un contenido a alguien que lo que estoy haciendo es aproximarle más a la compra. Estoy trabajando ese contenido, estoy nutriendo a esa persona para que esté más cerca del sí al producto, servicio, protocolo, lo que sea que yo estoy vendiendo. Los contenidos que se generan en una clave o en la otra no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. Por lo tanto, es muy importante que entiendas que si quieres que tus plataformas, si quieres que tus redes sociales sean un canal de ventas, tienes que tener muy clara la diferencia entre un seguidor y un comprador. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llena esta audiencia de no compradores sin darte cuenta? En muchos casos generas contenido tan técnico que solo lo valoran otros profesionales de tu sector. Y esto pasa muchísimo más de lo que te imaginas. Tienes que pensar en quién es tu comprador y darle el contenido que a él le viene bien, no el contenido que tú como profesional quisieras hacer para demostrar todo lo que sabes. Si demuestras todo lo que sabes en tu contenido, lo va a valorar alguien que sabe tanto como tú. Esto me pasó con una clínica de odontólogos en la que realmente llegué al negocio porque estaban haciendo muy buen trabajo de comunicación, altísimo nivel en gráfico, vídeos con una postproducción increíble, una inversión en publicidad notable, ¿ok? Y sin embargo no se estaba traduciendo en ventas. Cuando empezamos a escanear el contenido, era tan técnico que, obvio, solo lo valoraban otros dentistas, otros odontólogos. El cliente final veía ahí algo que no le interesaba. Y eso pasa mucho en muchos nichos. Nos elevamos tanto el mensaje, nos vamos a pormenores tan concretos que nuestra audiencia de comprador real no le interesa. Le interesa a otro profesional que descubre en ese contenido algo que no sabe. Por lo tanto, muy, muy, muy importante. Si estás haciendo contenido demasiado técnico, demasiado elevado, es probable que no le interese a tu comprador y es probable que le interese a otro profesional. Por lo tanto, vas a estar llenando tu audiencia de gente que no te va a comprar.
Si tú eres dentista y atraes a otros dentistas, el dentista no te va a comprar. Tú estás buscando a una persona eh, que te abra la boca cuando se siente en tu consultorio, no a otro profesional que es también quien ve la boca abierta para intervenir con eso que le estás explicando. Segunda tendencia que hace que se llenen tus redes sociales de no compradores. Cuando se hace contenido demasiado genérico. Es decir, cuando impacta a todo el mundo y nadie siente que es para él. Muchas veces cuando abro un paquete de auditorías privadas y gratuitas para entender cómo podemos encontrar el punto en el que un negocio está atascado y desbloquearlo, en el formulario ya me dicen, no, yo hago esto y lo hago para todo el mundo. Cuando me encuentro negocios así, realmente no me hace falta mirar más. Ahí tienen su verdadero problema. Yo tengo un restaurante y hago de todo tipo de comida y para todo el mundo. Pues es muy difícil que alguien se sienta identificado, es muy difícil que alguien vaya allí. Podrá caer de manera casual porque no tiene otra opción o porque pasa por delante, pero es muy difícil que alguien elija ir allá. Si centras tu negocio en una audiencia, en un pedazo concreto de la audiencia, es mucho más fácil ganar un posicionamiento, ese posicionamiento que hoy no tienes. Por lo tanto, si haces un contenido demasiado genérico, si le hablas a todo el mundo y le hablas de todo, nadie se va a sentir identificado. Y eso atraerá a curiosos, no a compradores. Cuando el contenido solo de valor no tiene el foco en el dolor real del cliente. A veces digo que hay negocios que son vitaminas y negocios que son ibuprofenos. Realmente, si piensas tú cuando vas al médico, tú no vas al médico generalmente, salvo las excepciones, para evitar una enfermedad. Tú vas al médico cuando te duele algo, cuando tienes un problema. Con los negocios es exactamente igual. Si tú no te centras en eso que es problema para tu comprador, en su dolor, y solo le hablas del beneficio de arreglar las cosas cuando no han sucedido, también estarás impidiendo, estarás coartando, estarás dificultando que te entre el comprador. Porque el comprador busca una solución a un problema que tiene y que ya está manifestado. Por lo tanto, si tú no le hablas de ese dolor que tienes, si tú no le hablas de ese problema que tienes, si tú no le hablas de cómo tú solucionas ese problema del que es consciente, no va a sentirse identificado con tu comunicación y pasarás desapercibido. Y por último, estética sin mensaje. Y esto es tan frecuente, muchas marcas ni siquiera han definido bien su mensaje, no han hecho un mínimo trabajo de posicionamiento, no tienen nada de estructura estratégica, eso sí, han dedicado meses y miles de dólares a hacer un brand book perfecto, unos lineamientos gráficos muchísimo más evolucionados que una multinacional. Ahí sí que metemos inversión, metemos tiempo, metemos esfuerzo y dedicamos 10 meses a decidir el punto concreto eh, del tornasolado que quiero en este botón que va en la última de las páginas perdidas de mi web. Estética sin mensaje, al final genera cositas preciosas, muy bonitas, muy pulidas, pero absolutamente irrelevantes para tu comprador. Le da exactamente igual. Lo siento, pero si me estás escuchando, si estás viendo este vídeo, tú no eres Coca-Cola, tú no eres Apple, tú no eres Nike, tú no eres una marca reconocible o memorable ya en la mente de tu comprador. Eh, por lo tanto, perdona que sea tan directo. Pero alguien tenía que decírtelo. O sea, no te va a recordar exactamente tu color, si es un azul turquesa con este pantón exacto y has tardado 10 meses en decidir si era 2 puntos arriba de calidad o 2 puntos abajo, porque tú quieres trasladar la imagen que ese azul exacto es el océano que se abre frente. Todo eso son tonterías que nos ponemos en la cabeza para perder el tiempo, para perder un montón de energía y sobre todo para perder un montón de dinero, porque esos trabajos gráficos cuestan también mucho dinero, para trasladar una imagen que tu comprador no va a entender y le va a resultar absolutamente irrelevante. Por lo tanto, eso va a atraer personas que son curiosos pero no compradores, porque les da exactamente igual que tus colores sean estos, los otros o los demás allá.
Por último, por último, no, para avanzar, 5 sentimientos que tiene que generar tu contenido para que el comprador compre o para que el seguidor compre. Lo primero, tienes que generar deseo por lo que vendes. Si tú no muestras lo que vendes y no lo muestras de una manera en la que genere deseo, nadie va a desear comprar. Esto es obvio. Esto es obvio en el discurso, pero es muy poco frecuente encontrarlo en el contenido. Tienes que generar confianza en ti. O sea, tú tienes que demostrar que sabes hacer, que sabes de lo que hablas, que sabes desempeñar eso que está formando parte de la solución, que tienes conocimiento de tu producto y que otros han probado ese producto y tienen un resultado, que otros han probado tu sistema, que otros han probado tu protocolo, que otros han probado, que han pasado por tus manos y que tienen resultados. Necesitas despertar necesidad real del problema que resuelves. Muchas personas, dependiendo de su nivel de conciencia con el problema que tienen y que para el que están buscando solución, no han verbalizado todavía el problema. Tú tienes que ayudarles a entender que tienen un problema, que ese problema tiene una solución y que tú tienes la mejor solución para ese problema que necesitan resolver. Tienes que conectar con empatía con el seguidor de persona a persona. Y me da igual que seas marca personal o marca corporativa. Al final, las mejores ventas se hacen de persona a persona. Por lo tanto, tienes que conectar también de manera empática, de manera emocional con el comprador. Tienes que entender su problema y tienes que además hacerle ver que lo entiendes y que estás aquí para acompañarle en la solución. Y por último, tienes que darle seguridad eh, de que eres una persona formada, que tienes capacidad para resolver ese problema. Y me da lo mismo que tengas un restaurante, que seas un cirujano, un abogado, un arquitecto o que vendas una consultoría online de posicionamiento web. Me da lo mismo. Al final tú tienes que demostrar que sabes hacer eso que sabes hacer, ¿ok? Y que tienes resultados con tu protocolo, con tu metodología. Em, son los datos de un caso real con el que trabajé hace unos meses. Una persona que tenía 12.000 seguidores en Instagram, dietista, y más o menos 4 consultas a la semana como promedio. Había también un poco de ciclo, algunas semanas tenía mucho más, unas poco menos, pero bueno, 4 como promedio. ¿Cuál era su contenido? Recetas saludables genéricas. ¿A quién atraía? Pues a curiosos que le daban gracias por la receta y que ahí terminaba toda su interacción. Es decir, no estaba atrayendo a pacientes, él era dietista, ¿ok? No era un influencer que colocaba las recetas que estaba haciendo ese día en su casa, ¿ok? ¿Por dónde fue el camino? Fue por un rediseño con 10 tipos de contenido, ahora te voy a mostrar, orientados en el comprador. Es decir, se definió muy bien quién es quien compraba, no quién le gustaba ver recetas en Instagram. A todo el mundo le gusta ver recetas en Instagram. A mí, que no soy un especial disfrutón de cocinar, también me gusta ver recetas. Pero yo no iba a ser el comprador menos de un dietista. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hizo? Diseñar una escalera de contenidos, 10 tipos de contenido muy enfocados a las personas a las que estaba buscando como clientes. En 6 meses, se pasó de esas 4 consultas promedio por semana a 18. Y de hecho, en ese camino se perdieron casi 3.000, 2.000 y pico seguidores. Es decir, se pasó de 12.000 a 9.800. O sea, perdió seguidores porque perdió un montón de personas que no estaban ahí para otra cosa que no fuera ver recetitas, no estaban ahí para dar el paso a contratar a un dietista. Se perdió ese volumen, se ganó, pero se perdió mucho más de lo que se ganó. Pero aún así se pasó de 4 consultas por semana promedio a 18. Este es un ejemplo de qué cosas pueden suceder cuando la comunicación se orienta a tener un negocio más saneado, no a métricas más voluptuosas. ¿Ok? Por lo tanto, que hay que aparecer también ahí. O sea, muchas personas dicen, bueno, quiero cambiar el contenido, quiero orientar, tengo que estar grabándome todo el día. Bueno, pues hay proyectos en los que sí, proyectos en los que no. Hay proyectos faceless, proyectos donde no hay nadie o no está la cara del host o del propietario del negocio ahí presente y funcionan muy bien. El negocio profesional físico, eh,
si depende de solo de ti, aparecer en cámara, aparecer en el contenido suele ser casi obligatorio, porque el paciente quiere ver, por ejemplo, ¿no? En una clínica a quién le va a atender, porque quien va a contratar unos servicios legales agradece ver la cara del abogado que lo va a asistir. Pero ¿es obligatorio? No necesariamente. Es una decisión estratégica, no es un capricho estético o no es una decisión basada en la comodidad de que me apetezca más o menos. O sea, hay que analizar muy bien estratégicamente cuál es la mejor decisión y plantear el mejor escenario, ¿ok? Pero si uno quiere aparecer, está bien, y si no quiere aparecer, hay maneras para hacerlo bien también. No es desde luego un problema el estar o no en la cámara. Es una decisión estratégica a valorar con bastante serenidad. Bien, he hablado en varias ocasiones de estos 10 tipos de contenido. Vamos a irlos viendo uno por uno. El primero es el contenido de síntomas. ¿A qué me refiero aquí? Contenido donde exploramos, por ejemplo, en un caso de dolencias, pues todos los síntomas de esa enfermedad o de ese síndrome. También el sueño, ¿no? O el deseo del avatar una vez resueltos, ¿no? Pero sirve para cualquier otro nicho. Es decir, ¿qué le duele a mi avatar? ¿Qué problema tiene? ¿Qué incomodidad le está generando? Yo tengo que explorar ahí y generar ese contenido de síntomas, ¿no? Por ejemplo, para un fisio, o sea, si te despiertas con la mano dormida 3 días por semana, eso no es tu postura, es esta otra cosa, ¿no? Tengo que explorar ahí. ¿Qué es lo que se dice el avatar? Me duele la mano, o amanezco con la mano dormida varios días a la semana. Eso es lo que se está contando. No tiene ni idea de qué hay detrás. No le puedo hablar del síndrome de no sé qué y eso es... No, 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 tengo que hablarle de tu problema. ¿Qué le pasa a la persona que le duele la mano? No, no, no sabe ni cómo se llama eso, ni qué músculos intervienen, ni qué nervios, de si es la fascia, de si no lo es. Todo eso es contenido para otro profesional, pero no para tu comprador si es que eres fisio. Para un abogado, si llevas más de 2 meses sin cobrar a un cliente, el problema ya no es él. ¿Ok? Eh, es decir, yo le estoy abordando desde su problema, no desde según la normativa, según la ley, no sé qué, barra no sé cuántos, publicada en tal año. Eso al cliente final le distancia. Iba a decir que le aburre, no, no necesariamente le va a aburrir, pero sí que le distancia, porque no es un contenido en el que esté cómodo. No sería lo que comentaría con otra persona tomándose un café. Le diría: "Ah, estoy preocupado porque mira, lleva a esta persona que le llevo reclamando de este pago desde hace tantos meses y ya no sé cómo hacer, voy a tener que contratar a un abogado". Esa es la conversación en la que tú tienes que entrar haciendo hincapié en el pie que estaba pensando. Si llevas tantos meses sin cobrar, no es un problema de que no te pagues, es un problema tuyo porque no estás tomando una decisión. ¿Ok? Ese es el ángulo, ¿no? Hablar desde los síntomas, desde lo que siente tu comprador. Segundo es un contenido técnico. Diego, antes me has dicho que no tienes que hacer contenido técnico. Bueno, he dicho que no tienes que hacerlo a un nivel en el que el comprador vaya a desconectar y solo conecte un competidor tuyo, un colega, alguien que hace lo mismo que tú. Pero claro que hay que hacer contenido técnico, hay que hacer contenido que sea informativo, que sea educativo, o sea, que tu compradora o tu futuro comprador aprenda algo que puede aplicar. Por ejemplo, para el dentista, pues ¿por qué la ortodoncia invisible no es para todos los casos? Ahí, evidentemente, hay una argumentación técnica detrás que yo tengo que traducir al idioma, entre comillas, al lenguaje, al nivel de conocimiento de quien no es ortodoncista, de esa persona que me puede contratar, el que yo le cree una ortodoncia. Para un asesor fiscal, pues ¿cómo se calcula el módulo cuando facturas a empresas? Bueno, pues ¿cómo calculo este módulo que tengo que pagar? Bueno, pues hay una instrumentación técnica. ¿Qué va a suceder cuando a alguien yo le enseño a calcular este módulo? Que probablemente tenga un montón de problemas más de hacer toda su tramitación legal y fiscal y que necesite a alguien que le acompañe o alguien que se lo haga. Pues si yo le he ido acompañando, si le he ido enseñando a hacer determinadas cosas, cuando necesite a alguien que se lo haga, probablemente yo esté en su mente y sea una de las personas a las que acuda primero. Bien, así que contenido técnico sí, pero muy desde lo que necesita mi futuro comprador. Contenido analítico, pues analizar eh, noticias, estudios, casos, analizarlos para dar tu visión y para hacer entender, porque esto ya te va a separar del gran volumen de tu competencia, porque el resto resume cosas, tú vas a interpretar, tú te vas a generar
tú te vas a convertir en un líder de opinión, ¿ok? Entonces, vas a ser más referente que otros que simplemente dan números. Contenido de presentación de tu producto o de tu servicio. Pues claro que sí. Vas a tener que presentar y vas a crear contenido que presente con detalle qué es lo que vendes, con una narrativa que genera deseo. Recuerda que esta es una de las cosas más importantes, porque si esto no aparece, nadie va a saber qué es lo que vendes, cuándo lo vendes y por qué lo vendes. El riesgo, y aquí es donde caen algunas de las personas cuando antes de comenzar a trabajar conmigo, y te lo pongo encima de la mesa para que lo evites, el riesgo es caer aquí y que el 80% de tu contenido sea venta. ¿Ok? Este es otro gran error porque tú tienes que construir una relación para que las personas quieran comprar. Siempre digo que el desafío de nuestras marcas es no vender, sino hacer que quieran comprarnos. ¿Ok? Por lo tanto, este contenido tiene que aparecer, pero en una proporción eh, equilibrada para que la gran mayoría no sea contenido de venta, sino contenido de todo lo demás. Contenido de gerundio, ¿qué es esto? Contenido en acción, ¿ok? Que se te vea en el ejercicio de tu profesión, que se te vea tratando, operando, defendiendo en un juicio, diagnosticando en un caso, que se te vea, o sea, que se vea, que se visualice tu acción en el producto que vas a entregar, en el servicio que vas a entregar. Porque eso genera autoridad sin tener que decir que tienes autoridad. Muchas veces esa autoridad autonarrada o no impacta o impacta de manera negativa porque suena raro. Cuando no se cuenta, sino que se muestra, cambian las cosas muchísimo. Por lo tanto, contenido en gerundio es un gran tipo de contenido también. Contenido de transformación que muestre el antes y el después, es decir, que venda el resultado, es decir, qué pasa cuando llegamos a ese después, qué pasa cuando se ha salido después de toda la transformación del producto, servicio, protocolo, de lo que sea que estoy comprando. Para un nutricionista, el cambio después pues de toda esa intervención en nutrición. Para un abogado, pues el caso ganado, con los detalles. Así expuestos. Evidentemente, este tipo de contenido de transformación, siempre con los permisos de la persona, del cliente, o ocultando su identidad o lo que sea, ¿no? Pero este contenido es muy interesante porque muestra ese logro que la persona quiere lograr, que quiere llegar, y ya se lo hace tangible y se lo hace deseable para decir, si esta persona pudo, yo también. ¿Ok? Séptimo contenido, contenido de ruptura de objeciones. Tú tienes que tener una lista con las objeciones que tiene tu avatar, objeciones en distintos puntos de su itinerario. Y tienes que crear contenido para esas objeciones, para explicarle por qué esa objeción es una creencia falsa y sustituir esa creencia por la creencia correcta. ¿Ok? Entonces, yo te animaría a crear un árbol de objeciones. Es uno de los ejercicios más importantes de todo el programa de aceleración de negocios, crear ese árbol de objeciones, objeciones que van antes de lo que llamo el pre-pitch, objeciones para el pre-pitch y objeciones para el pitch. O sea, objeciones para antes de empezar ni siquiera a hacer una transición a una venta, objeciones ya en una venta en concreto y objeciones en ese puente, ¿no? Entre donde no hablamos de nada de producto y cuando ya estamos cerca del producto, pero antes de vender. Entonces, esas objeciones es crítico que las tengas muy claras para que tú puedas en tu contenido ya ir solucionando objeciones para que cuando el comprador esté más cerca de la compra, haya hecho ya un trabajo importante de temperatura, esté mucho más caliente y mucho más convencido de lo que quiere. Es decir, en el fondo es que te quiera ya comprar y que tú no necesites venderle. Contenido de autoridad es el contenido que muestra tu competencia, que muestra la legitimidad de lo que haces, que muestra qué preparación tienes, qué has ido haciendo, qué casos has ido atendiendo, qué resultados han tenido los clientes que han trabajado contigo. Es decir, que muestre tu trayectoria y que te haga una persona respetable, una persona confiable, una persona que demuestra que sabes hacer eso que dices que sabes hacer sin caer en el currículum egocéntrico. Y esta es la parte más importante de una autoridad bien construida. La autoridad mal construida es la autoridad que veo en muchos perfiles donde cuentan su currículum como si eso fuese importante para quien les va a contratar. Es decir, eh,
especialmente en algunas profesiones donde también su gabinete, su despacho, sus consultas suelen aparecer títulos colgados, tienden a hacer un paralelismo con las redes y también cuelgan, entre comillas, sus títulos narrándolos. Realmente esto no le impacta al comprador. El comprador quiere los resultados que tú le vas a dar y quiere saber qué autoridad tienes para que él tenga más claro que tú eres la persona para darle esos resultados. Esa es la autoridad que tienes que construir. Todo lo demás, todos tus títulos no sirven absolutamente de nada en las redes sociales. Tienes que tenerlo, evidentemente, especialmente si tienes una profesión que requiere de una titulación para ejercerse, pero en redes sociales importa más tú qué me vas a dar que tú que has estudiado, ¿ok? O que tú qué formación tienes o tú qué títulos tienes. Me importa más que yo qué voy a conseguir. El ángulo con el que va a leer tu comprador tu autoridad es el what's in it for me. O sea, a mí no me importa lo que es tus títulos, a mí me importa mi solución. O sea, quién eres tú para darme esa solución y que a mí me convenza y me permita entregar mi confianza a la persona a la que estoy viendo, ¿no? Contenido de prueba social, es decir, cómo tu trabajo impacta en otras personas, qué resultados tienen, reseñas, testimonios, casos de éxito, mensajes de pacientes, mensajes de clientes, agradecidos. Esa parte es muy importante que la vayas documentando, que la vayas construyendo y que la vayas mostrando y exhibiendo también, porque es parte importante de la aproximación a la compra. Contenido personal, no soy muy amigo de hacer influencers. De hecho, creo que me alejan de la compra en muchos casos, pero sí tienes que mostrar algo de tu vida detrás de cámaras, algo que tenga sentido para el comprador siempre, ¿ok? O sea, no se trata de aquí de empezar a compartir la intimidad, desde luego que no. De hecho, yo prácticamente no lo hago, o sea que eh, yo soy un ejemplo de lo poco que comparto en mi vida personal y eso, pero lo poco que comparto sé que impacta y sé que tiene ese ingrediente. Por lo tanto, algo de contenido personal está bien, demasiado trae seguidores que nunca te van a contratar. O sea, traen seguidores que lo único que quieren es el chismoseo y el ir viendo dónde estás, qué haces, cómo viajas, dónde viajas y eso al final entretiene, pero no mueve a la compra. Y por último, ¿cómo combinar estos 10? ¿Ok? Porque hay 10 tipos de contenido y, hombre, pues hay mucha diversidad para ver cómo mezclarlos sabiamente, ¿no? Estos 10 contenidos son como los 10 ingredientes que uno coloca y deja todo preparadito antes de empezar a cocinar, ¿vale? Y ahora, ¿cómo se mezclan? ¿No? O sea, pero no los vamos a mezclar con la misma proporción. Yo no voy a poner en un guiso los mismos gramos o los mismos kilos de arroz que de sal, ¿no? Saldría algo incomible. Pues aquí tengo como un posible calendario semanal que es, agárralo con mucha distancia porque en cada negocio habría que hacer una adecuación muy diferente, pero si yo tuviese así neutro y pensándolo rápido, ¿qué haría? Pues dos contenidos de síntoma para un calendario semanal con un contenido a la semana. Dos de síntomas, dos técnicos, uno de transformación, uno de objeciones, uno de autoría de prueba social y uno personal, ¿no? Más o menos así podría quedar el contenido de una semana y en la semana siguiente pues habría que a lo mejor cambiar alguna cosa para ir recorriendo un poco el resto de tipos de contenidos. Pero esa podría ser como una visual de una semana, ¿ok? Es decir, si te fijas, voy dando mucha más importancia a construir una audiencia y irla educando que a vender. O sea, fíjate que, por ejemplo, en esta semana no he puesto eh, contenido 4, ¿no? De producto, ¿ok? O sea, como te digo, para mí los contenidos de venta hay que dosificarlos muy bien para generar antes deseo y después sí decirme, este deseo se cubre de esta manera. Bien, pasamos a la tercera parte en la que te comentaba que íbamos a abordar las tres Ps, la plataforma, periodicidad y performance. Así que vamos con ello, porque esta parte también es muy importante. Ya tenemos claro qué es un seguidor y qué es un comprador. Tenemos claras sus diferencias y cómo tenemos que enfocar nuestro contenido en buscar compradores, no seguidores que nos eleven métricas de vanidad. Hemos visto con qué 10 tipos de contenido vamos a poder atraer mejores potenciales compradores. Y vamos a valorar cómo y dónde vamos a ir generando esto. Lo primero, hay muchas personas que cuando arrancamos a trabajar en una mentoría me preguntan, oye, Diego, ¿y
en qué red social debo estar o debo mantener el contenido en todas las redes sociales. Bueno, generalmente me viene gente que está en todo. O sea, tiene cuenta abierta en Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube, en fin, en todo. Y hay una primera reflexión que hacer. O sea, la plataforma mejor es aquella donde está tu comprador. Punto. O sea, no es ni una ni otra, no es ni YouTube, ni LinkedIn, ni Instagram, ni Facebook. Es donde está tu comprador. Por lo tanto, lo primero es definir quién es tu comprador y entender en qué plataforma está y pasa más tiempo, ¿no? Entonces, habrá que analizar los medios principales según el nicho, el país y la audiencia. Y esas tres variables eh, impactan para ver si la audiencia mayoritariamente está en Instagram, está en Facebook, está en YouTube, está en TikTok, está en LinkedIn. ¿Ok? Eh, Generalmente el mayor volumen lo vamos a encontrar en una de estas plataformas, Instagram, Facebook, en Meta, en YouTube o en TikTok, generalmente. Y para algunos casos secundarios, muy B2B, profesionales liberales, quizá estén en Twitter, LinkedIn o Pinterest, ¿no? Bueno, Twitter X, ¿ok? ¿Cuáles son los patinazos típicos, los errores típicos? Uno, hacer el mismo contenido para todos. ¿Ok? Esto suele funcionar bastante mal. Es decir, no, yo me hago vídeos y lo pongo en los mismos en todos los sitios. Cada fuente de tráfico, cada red social tiene unas particularidades y si quieres hacerlo bien, debes hacer contenido para cada una de ellas de manera específica. Si quieres simplemente nutrirlo, pues oye, pues aprovecha lo que haces para una para todas, pero no es el mejor camino para afinar en todas, ¿ok? Segundo error, frenarte por no saber qué hacer en cada una. Es decir, bueno, pues como no sé qué hacer, no hago nada. O el tercer error es centrarte solo en una red y no salir nunca de allí. ¿Cuál es el itinerario normal? Normal. Es analizar primero muy bien dónde está tu audiencia y empezar a construir un contenido específico para ahí. Y si tienes tiempo, mover algo de lo demás, pero que no te robe tiempo. Si no tienes tiempo, céntrate solo en una y a partir de ahí piensa en salir también de las redes sociales. Escribe un libro, ten un podcast, participa en charlas. Es decir, sal de la figura del creador de contenido y conviértete en líder de opinión. ¿Ok? O sea, cuando sales del mundo digital y además lo complementas con el mundo físico, personal, presencial, tienes un upgrade en tu autoridad instantáneo. Por lo tanto, pero importante, en cuanto a red social, donde esté tu comprador. Segundo, periodicidad, es decir, cuál sería la constancia, el calendario, la consistencia que se debería de tener. Según el formato, así es. Por lo tanto, en función de la red social en la que elijas o veas que está tu comprador, así tiene que ser la periodicidad. Y de ahí tienes que bajarlo a un calendario de análisis de contenido, en un calendario que sea semanal o quincenal o mensual. A mí me gusta trabajar mensual por un poco por mi organización, pero semanal también estaría bien o quincenal si te organizas mejor así. Y la clave aquí no es publicar mucho, sino publicar el volumen correcto para tu audiencia y para tu red social. Voy a poner un ejemplo como muy extremo. Si tu red social es YouTube y además contenido largo, eh, la periodicidad habitual va a ser pues, un vídeo por semana o dos o tres vídeos por semana como mucho. Si tu red social es Twitter y piensas en publicar una vez por semana, estás perdido porque en Twitter se publicarían varias veces al día. Es decir, la periodicidad tiene mucho que ver con la red social donde está tu audiencia y con tu audiencia en sí mismo para que esa cadencia de contenido, esa consistencia de contenido esté en el punto correcto de equilibrio. Performance, ¿qué es lo que hay que medir de verdad? Te decía que las métricas de vanidad, los seguidores, visualizaciones, los likes, realmente no son las métricas claves para tu negocio. ¿Cuáles serían? Lo primero, ¿cuánto te cuesta un seguidor? ¿Ok? Porque cuánto te cuesta un seguidor es una métrica muy importante para ti porque te va a permitir tomar decisiones estratégicas. Si yo sé que un seguidor me cuesta tantos céntimos y yo quiero, por lo que sea, porque sé cuánto me convierte en los seguidores, tener 10.000 seguidores más, sé cuánto tengo que invertir. Punto. Es una cuestión de matemáticas. Por lo tanto, es dinero, pero no es solo dinero, también es tiempo y energía. Es decir,
porque sé que si le invierto esto voy a ahorrar tiempo, voy a ahorrar energía en generar mucho más contenido para poder atraer ese número de seguidores. Por lo tanto, tener claridad en cuánto me cuesta un seguidor es una métrica clave importantísima. Segundo, ¿cuánto me cuesta la visualización del 25% de mis contenidos? Es decir, si yo promociono un contenido en vídeo, ¿cuánto me cuesta que las personas lleguen al 25%? Esto es una métrica clave también para entender cuánto me costaría a mí elevar la temperatura, elevar el nivel de conciencia, elevar la educación, la nutrición de mis seguidores, porque seguidores más nutridos, con mayor nivel de conciencia, seguidores más cerca de la compra. Por eso esta métrica es muy importante. Tercero, ¿cuáles son los patrones de aprendizaje y de mejora? Es decir, ¿qué análisis haces de lo que se está publicando ya? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué mensajes han tenido un impacto mayor en tu audiencia? ¿Qué mensajes no han tenido ningún impacto y han pasado desapercibidos? ¿A qué horas funcionan mejor determinadas cosas? ¿En qué tipo de formatos funciona mejor? ¿Funciona mejor en vídeo? ¿Funciona mejor en imagen? ¿Funciona mejor en texto? ¿Cuando es texto, con qué colores? ¿Cuando es vídeo, en qué entornos? ¿Cuando es foto, de qué tipo? Hay un montón de aprendizaje que vas a tener ahora cuando estás midiendo verdaderamente la performance, cuando estás midiendo verdaderamente la conversión real de tu contenido. Y esa inteligencia es oro, oro puro, porque dejas de basarte en tus intuiciones y empiezas a dejarte llevar por el análisis de los datos que estás viendo. Si tú estás viendo que funciona mejor un contenido en texto que un contenido en vídeo, lo lógico es que en el siguiente paquete de contenidos que vas a hacer, priorices eso. Si además el texto que mejor funciona es el texto que está escrito de tal manera, o con tales colores, o con tales tipografías, o es por ahí por donde tienes que recorrer para seguir midiendo y seguir aprendiendo. Y es muy crítico que aprendas de lo que funciona bien y de lo que funciona mal, porque ambos datos te van a dar el itinerario, es la hoja de ruta para seguir en los siguientes contenidos. No se trata de hacer lo que tú crees que funciona, se trata de hacer lo que te demuestran los datos que funciona. Por eso, medir y medir los datos de verdad te van a dar una información valiosísima si la sabes leer, ¿ok? Porque sin medir todo es opinión. Y la opinión generalmente no genera mejorías. Es como muy de cuñado, ¿no? De pensar qué es lo que funciona y qué es lo que no. Realmente lo que funciona y lo que no nos lo van a decir los datos. Por eso es importante saber qué datos sí hay que medir y son los que te estoy comentando. ¿Hay que tener mucho contenido? ¿Hay que crear mucho contenido? La respuesta corta es no. O sea, bueno, tampoco hay que empezar a, como te pongo por aquí, a correr como pollo sin cabeza y generar contenido. Es mejor hacer 3 piezas de contenido a la semana con cabeza, con intención, siguiendo estos 10 tipos de contenido que ya hemos hablado, que hacer 14 sin ningún orden y sin ninguna intencionalidad. Un contenido razonable que a mí me parecería tener en un negocio que está en un punto ya de escalada, pues al menos 3, 4 contenidos por semana estarían bien, ¿no? Si llegas al contenido diario, pues estaría bien también. Pero mejor poco y bien hecho que mucho y sin ningún criterio. Por último, tú tienes que tomar una decisión estratégica con todo esto que estamos viendo, ¿no? En esta clase. Lo primero es, ¿quieres aparecer? ¿No quieres aparecer? Mejor dicho, estratégicamente en tu negocio es bueno que aparezcas en cámara o es irrelevante, porque eso te va a dar un calendario en tu agenda. Si es bueno que aparezcas, pues vas a tener que dedicar tiempo a hacer shooting de fotografías, hacer contenido en vídeo, etcétera, ¿no? Porque vas a ser un personaje activo de la marca. Si no, pues tiene otro calendario y tendrás que ver cómo ese contenido se va a generar. No es una decisión estética, no es una decisión que haya que tomar a la ligera, no es una decisión que deba basarse en tus gustos personales, es una decisión que tiene que basarse en función de la estrategia comunicativa del negocio y de tu audiencia, ¿ok? Segundo, plataformas. Como máximo te recomendaría 2 o 3 al principio, no todas, desde luego. Y de hecho, si estás realmente arrancando de inicio, céntrate en una. Céntrate en una. Te pongo 2 o te pongo 3 si tú ya tienes un cierto recorrido, un cierto vuelo, incluso si hasta si tienes algo de ayuda, ¿no? Para generar el contenido. Si eres tú quien lo hace todo y si estás empezando a crear el contenido, céntrate solo en una. Créeme que es una recomendación
que agradecerás, porque centrándote en una vas a entender mucho mejor, vas a analizar mucho mejor, vas a tener mucha más información, o mejor dicho, mucha más claridad para analizar esa información, que si estás en varias y vas a tener que hacer no solo el trabajo de crear contenido, publicarlo y ya está, sino todo el contenido, el análisis posterior de los datos, también lo vas a tener que hacer en todas las redes. Por tanto, céntrate en una, en dos, en tres como máximo, y tiempo habrá para escalar y estar en todas y hacer contenido específico para cada una. Contenido, los 10 de los que hemos hablado anteriormente. Mézclalos, no te centres solo en uno, no hagas contenido solo de un tipo. Acabo de tener una sesión de diagnóstico, que es como empezamos mi programa de aceleración de negocio, con un negocio que al hacer un poco su auditoría de contenidos, prácticamente el 90% de su contenido era de venta. Conclusión, no vendía. O no vendía como al nivel que quiere vender, ¿no? Mezcla los 10 tipos de contenido y dedica, claro que sí, el contenido de venta en una proporción pequeña, porque lo que tenemos que hacer en nuestras redes sociales es atraer, educar, nutrir y por último vender. Y mide todas las semanas, toda la data que hemos hablando para que puedas plantear cambios de estrategia, para que puedas plantear movimientos estratégicos, para que puedas crear mejor contenido más orientado a lo que funciona mejor y cada mes puedas tomar decisiones con todos esos datos que has ido recogiendo. Bien, espero que esta clase te haya servido, espero que te ayude a entender cómo construir esta audiencia de seguidores que compran y que no solo te siguen, interactúan contigo y te preguntan por precio para después desaparecer. Espero que te sea útil. Como siempre te digo, todos los martes a las 5 de la tarde, hora Miami, estaremos publicando una nueva clase. Si quieres registrarte, deja aquí abajo en los comentarios, te dejo la manera de hacerlo e incluso en breve voy a hacer una inmersión gratuita, es una inmersión de todo un día de trabajo práctico contigo y con tu negocio. También aquí abajo te voy a dejar el enlace para que te puedas registrar. Es una inmersión gratuita, todo un día desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, en directo, online, Zoom, con cámaras abiertas, con micros abiertos y una inversión de implementación. Es decir, no es una inversión de contenido, no te voy a estar hablando, claro que te hablaré, pero sobre todo para que tú ejecutes. Quiero que salgas de esa inversión con todo tu posicionamiento redefinido y un sistema de atracción de futuros clientes implementado en tu negocio. En un día vas a salir con todo eso hecho, así que si te interesa, te dejo también abajo en los comentarios más información. Espero que verte pronto, un saludo grande y nos vemos la siguiente semana. Chao.